Buenos días, vamos a empezar la sesión, la jornada de Historia para la Mujer en la Ciencia y en la Historia, y tiene la palabra la delegada del rector para la Igualdad de Género en la Oficina para la Igualdad. Bueno, pues muchas gracias. Delegada del Rector para la Igualdad de Género y bueno, querría aprovechar este momento en primer lugar para agradecer a la profesora Mari Carmen Calderón Berrocal y a la Academia Andaluza de la Historia el que haya organizado esta actividad, que se enmarca en principio dentro de todas las actividades del 8M. Sí me gustaría precisar que no es una actividad propia de la oficina ni de la delegación, pero que por supuesto estoy encantada de acompañarlas en esta presentación. Me gustaría dar las gracias también al resto de personas que van a intervenir, a don Miguel Cruz Giralde, doña María Fidalgo y doña Margarita González Ortiz, y por supuesto pues dar la bienvenida a todas las personas que bien vía streaming, en directo o de otra forma pues acompañen la actividad. Yo voy a ser muy breve porque además en estos casos lo importante es oír a las ponentes, pero bueno, simplemente ubicar un poco la delegación del Rector para la Igualdad de Género. Es un órgano que pertenece directamente al órgano de gobierno de la universidad, o sea, depende directamente del rector. Tengo un rango de vicerrectora, igual que el resto de vicerrectorados de la universidad. Y a mi cargo pues está la Oficina para la Igualdad. La Oficina para la Igualdad se encarga un poco de coordinar todo lo que tiene que ver con la política de igualdad de género en la universidad. Y bueno, para mí es un placer el que desde distintas facultades, desde distintas entidades se organicen actividades y acciones que tienen que ver con la promoción del género, ¿no? Como es en este caso pues la actividad que nos ocupa. Así es que, bueno, yo muy brevemente decir que creo firmemente que desde la delegación tenemos que tener el compromiso no solo de apoyar estas acciones, sino de promover el que se produzca. Desde la Facultad de Humanidades, la verdad es que siempre ha habido un compromiso en este sentido y es una facultad muy proactiva, así que tengo que dar las gracias también. Y bueno, reiterar lo que digo muchas veces, que solo desde la acción compartida y el trabajo colaborativo pues podemos llegar a la mayor parte de la población, que en este caso es nuestra comunidad universitaria. Eso es lo que recogemos además en nuestro tercer plan estratégico para la igualdad de género, que se aprobó en noviembre de 2022 y que está a disponibilidad de todas las personas que quieran verlo. Y nada más, por nuestra parte, pues decir que tanto la Oficina para la Igualdad como la delegación está a vuestra disposición y siempre dispuesta a colaborar en cualquier acción de este tipo. Así que muchas gracias y os deseo una feliz jornada. Gracias a vosotros. Muchas gracias a ti. Empezamos entonces. Bueno, pues expresar mi agradecimiento a la UPO en su Oficina para la Igualdad por la convocatoria y respaldo para que trabajos inéditos como estos que presentamos puedan exponerse. Agradecer también la participación de los compañeros ponentes, casi todos compañeros de la Academia Andaluza de la Historia, y que hacen posible la realización de esta jornada seminario con sus estupendas aportaciones. Consideramos que estos trabajos son una válida aportación a la mujer de hoy, reivindicando el papel de la mujer en la historia, en la ciencia y en el mundo laboral, destacando figuras pioneras, principales en la historia y ciencia, cuando no científicas, y mecenas del arte, y las ciencias al servicio de la ciudadanía, sobre todo en los más pobres, en los más necesitados, siendo este el caso de la fundadora del Hospital de las Cinco Llagas, Catalina de Rivera y Mendoza. El hospital lo crea una mujer para mujeres y en esta institución se curaron, enseñaron, trabajaron y se promocionó a la mujer para que pudiera defenderse en el mundo laboral y en la vida. Al lado de médicos como madre mayor, enfermera o como enfermeras postulantes o tituladas, ayudantes de farmacia, matronas, etc.,
La mujer en el Hospital de las Cinco Llagas realizó en el tiempo casi todos los trabajos que realizaron los hombres, pero de una manera menos conocida, más discreta. La labor de los hombres ocupaba los puestos principales, aunque la madre mayor, inmediatamente por debajo en jerarquía, venía a tener casi tanto peso como el administrador del hospital en cuanto a la gestión y gerencia de la labor realizada y dirigida a las mujeres, madres e hijas, enfermeras o educandas. Es bonito y necesario reivindicar la labor de la mujer en una entidad que fue ejemplo a nivel mundial de beneficencia, hospitalidad, medicina, enfermería, farmacia, pionera en el trabajo social y un largo etcétera. En tiempos de doña Catalina de Ribera, el hospital no era ni sombra de lo que llegó a ser. Se reducía a un espacio escaso para una enfermería con 15 camas, una cocina, una zona para amasar el pan y otra para lavado de ropa y poco más. Lo gestionaba un clérigo que hacía de administrador, capellán, secretario. Y además había una matrona, cocinera, una panadera y una lavandera. Las enfermas recibían visitas médicas del físico cirujano y un boticario elaboraba las medicinas que remitía al incipiente hospital. Entre 1535 y 1539, el marqués de Tarifa, don Fadrique Enríquez de Ribera, amplía la dotación y el nuevo hospital, que se abre el día 5 de marzo de 1559. Además de ser una extraordinaria obra arquitectónica, era uno de los mejor dotados sanitariamente de la época. A partir de aquí, toda la entelequia que ideó Catalina de Ribera se va materializando. Va creciendo en amplitud física y en labores pías y sanitarias. La burocracia crece y los procedimientos han de ser regulados con mayor detalle, tal y como consta en las diferentes constituciones y en los libros de actas y visitas. El Hospital de las Cinco Llagas fue más que un centro benéfico asistencial sanitario, puesto que asistía a mujeres pobres enfermas, siendo su enfermedad curable, aunque lógicamente pudiera producirse fallecimiento. Tenía además otras labores asistenciales y obras piadosas, entre las cuales estaba la labor asistencial consistente en dar de comer a los pobres que acudían a sus puertas, e igualmente tenía habilitado un torno, símbolo de clausura, y un torno en el que también se entregaban niños indeseados que no se quedaban en la institución, eran remitidos a instituciones pertinentes. También se atendían con el tiempo a hombres, ya fuesen clérigos o seglares, y a soldados y a dementes, ya en época contemporánea. Del hospital, como una filial, saldría, por ejemplo, el manicomio de Miraflores, ya en la última etapa de la institución, debido a la dedicación de Sor Úrsula, hija de la Caridad, y no en vano, al frente del hospital enfrente del hospital se erigió el asilo colegio Hogar de San Fernando, frente a su fachada oeste, y el Hogar de la Virgen de los Reyes, frente a la fachada este, cuyas rectoras eran igualmente hijas de la Caridad, así como el orfanato de la calle San Luis, en el Hospital de San Lázaro, etc. Además de la gestión del patronato tripartito, formado por los priores de Santa María de las Cuevas, San Jerónimo de Buenavista y San Isidoro del Campo, el trabajo del cura capellán, administrador y de los sacerdotes del hospital, del médico, cirujano, farmacéutico, etc., del trabajo de los profesionales masculinos, de los que hablamos en la segunda jornada seminario, beneficencia, hospitalidad y mujer, con motivo de las quintas jornadas de historia de la UPO, está también el trabajo de los profesionales femeninos. Son las madres del hospital, las hijas, las enfermeras, las enfermas, etc. Constituían toda una organización a cuya cabeza estaba la madre mayor, la gerente femenina del trabajo y tareas
que realizaban las mujeres. No es una organización paralela, puesto que su cabeza también es el administrador del hospital, pero es como si constituyesen una subadministración del trabajo de las mujeres en el propio hospital. Son mujeres de ciencia, entre otras cosas, pues se ocupan de las enfermas, de las enfermerías, de la prevención de riesgos morales y laborales, se encargan de ayudar al médico y al cirujano, son enfermeras profesionales de la sanidad femenina, son madres, es decir, mujeres al frente de la educación, formación y disciplina de otras que la documentación llama hijas, que son sus pupilas, sus alumnas, sus ayudantes, sus colaboradoras. Aprenden con ellas y se formarán para que puedan ser sus compañeras en el futuro o para que aprendan todas las tareas necesarias para ser madres de familia o para tomar estado como religiosas. Desde el principio, desde 1500, Catalina de Ribera pensó y puso en marcha toda una organización para Sevilla, en Andalucía, en España y sin pretenderlo también para el mundo, porque la proyección que tuvo el hospital en temas de sanidad fue extraordinaria, fue universal, siendo igualmente el origen del trabajo social como profesión. Son científicas en ciencias puras y en humanidades, con la distancia que impone el tiempo. Estamos ante profesionales de la enfermería, de la psicología, del trabajo social, especializadas con el tiempo en las distintas ramas de la medicina. En estas tareas sería clave el patronato de las hermanas Ana y Juana Núñez Pérez, que asientan y promocionan una actividad que se venía realizando desde 1500, la formación de la mujer, preparándola para su futuro, para su independencia, para la vida laboral, familiar o religiosa. El hospital es un camino, una escalera de perfección para quienes por él van ascendiendo de una u otra forma peldaños en esa escala o escalera que lleva al cielo, entendiéndose que se proyectan no solo profesionalmente, sino humanamente, espiritualmente, contribuyendo a mejorar la sociedad y trascendiéndose a sí misma por medio de su trabajo, del servicio a los más indefensos, siguiendo normas profesionales y religiosas que las hacen fuertes para afrontar situaciones extremas de riesgo. Son las geos espirituales y sanitarias de la edad moderna y contemporánea, grupos especiales operativos de la sanidad y la seguridad, en un hospital con jurisdicción exenta, directamente dependiente de Roma e independiente de cualquier príncipe civil o eclesiástico. Por lo que se refiere a las monjas de la Encarnación, el Papa les da la exención y su visitador les señala el capellán que debe administrarle los sacramentos que a su vez requieren la aprobación del arzobispo. Este breve texto tiene gran importancia porque nos da pie para que investiguemos y lleguemos a conclusiones que nos acercarán más al conocimiento de la vida en el Hospital de las Cinco Llagas en pleno funcionamiento. Nos revela que las llamadas madres pueden ser tanto seculares como religiosas. El estado civil es secundario, lo que de verdad importa es su eficiencia y sus cualidades morales y personales, a la vez que su capacidad y eficiencia laborales. Pero si son monjas, han de ser monjas exclaustradas, para que solo atiendan a la clausura y reglamento del hospital. Las monjas de la Encarnación son monjas que atienden o asisten en el hospital. Antes de ellas fueron las monjas dominicas de Regina Angelorum, convento, que también tenía sede en la Encarnación, convento vecino a este, que se extingue. Estas monjas de la Encarnación a que se refiere el texto son agustinas. Tienen excepción papal para el trabajo en el establecimiento, exclaustración. Dado que aquí se necesitaba dedicación total y al ser monjas religiosas regulares, estaban sujetas a sus reglas,
Por eso necesitan la dispensa, la exclaustración de su convento. Su visitador sería quien señalase el capellán que habría de administrarle los sacramentos. Y con el tiempo serían las hijas de la caridad las que sustituyen a estas madres en las 5 llagas. Pero ¿por qué son las monjas de la Encarnación y no otras? En su origen, el convento de la Encarnación se ubicaba en la sevillana Plaza de la Encarnación, en lo que tantos años antes fue un derribo desde que el francés lo destruyera para supuestamente dar claridad al centro sevillano, allá en tiempos de la invasión francesa de principios del siglo XIX. Perteneció a las agustinas, que son la orden del convento de la Encarnación, pero era vecino de otro convento, sito también en el lugar, el convento de Regina Angelorum, que albergaba monjas dominicas en el tiempo en que Catalina de Ribera era ilustre vecina, lo que perfectamente casa con el papel que habrían de desempeñar en el hospital, ya que al frente del mismo habría de estar un notario apostólico, capellán y cura encargado de todo lo terrenal y espiritual del establecimiento, perteneciente a la orden y regla de San Pedro Mártir, originarios crucesignatos de Cristo, que tenían el dominio en el dominico San Pedro de Verona, su ejemplo de vida en la lucha contra la herejía. Se hermanaban bajo esta confraternidad que agrupaba a notarios apostólicos, médicos, fiscales, oficiales y familiares del Santo Oficio de la Inquisición, y que tenía como patronos honoríficos, siempre con especial deferencia en protocolo, a los propios inquisidores. Era lógico que, siendo el alma dominica, incluso los atuendos que los curas debían portar con el emblema de la cruz flordelisada, similares a los atuendos dominicos, fuera esta orden femenina a la que confiasen el trabajo en el hospital, que las mujeres y no los hombres debían efectuar. Las monjas de Regina Angelorum darían, con la extinción de su comunidad, paso a las otras monjas, las de la Encarnación, del convento vecino, monjas agustinas, que se presentaban como una orden dedicada a la asistencia sanitaria. Al desaparecer el convento de Regina Angelorum, sus monjas podrían haber sido recibidas o bien en el Hospital de las 5 Llagas o en otro convento de su orden, tal que el convento de la Pasión, que en 1585 aumentó su número de religiosas dominicas, o al convento de monjas dominicas de Santa María la Real, ubicado en la calle San Vicente, que se había fundado ya en 1403. Los conventos sevillanos, entre ellos el de Regina Angelorum, etc., recibieron herencias y donaciones cuantiosas, dotándoles con rentas, casas, bienes, limosnas de misa, joyas, tierra e hijas casi niñas y vírgenes o viudas para ingresar en ellos. En algunos de estos monasterios, sobre todo en los más antiguos y en los de mayor jerarquía y reputación, dado el origen social de sus monjas y el lustre de su genealogía, recibían bienes suficientes para que aquellas pudiesen vivir dignamente. Pero otros, en cambio, dependían de limosnas diarias procedentes de los habitantes de la ciudad, pues algunas de sus monjas salían de la clausura obligadas por la necesidad para solicitar estas limosnas o trabajaban tejiendo seda o bordando para poder sobrevivir. Entre estos desafortunados conventos habría estado el convento de Regina Angelorum, que no pudo mantenerse por falta de dotación y es cedido entonces a los monjes dominicos. Tales fueron los resultados de las investigaciones con motivo de mi tesis doctoral. El convento, que en principio fue de religiosas dominicas, pasa después a albergar religiosos varones de la misma orden de Santo Domingo.
La Encarnación era un conjunto de parcelas procedentes de procedencia muy diversa, que se fueron añadiendo y segregando por distintos y diversos motivos de unas propiedades a otras, dando lugar al espacio inmenso que conocemos hoy como la Plaza de la Encarnación y que tiempos atrás fue un grandísimo solar vacío en pleno centro del casco histórico hispalense. Dicho espacio, en realidad, era el producto de la desaparición de dos conventos femeninos a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Al norte, el convento de Regina Angelorum, que contaba con su plazoleta medieval pequeña, aún hoy se distingue en las trazas irregulares de los edificios que confluyen en la esquina, y al sur, el otro convento, el convento de la Encarnación, asociado a otra plazuela, pequeña entonces, que ocuparía casi la mitad de la actual Plaza de la Encarnación. Y entre ambos edificios conventuales, dos casas-palacios conformaban una manzana cerrada totalmente y que apenas destacaba de la trama urbana, como quedaba reflejado en los planos de Olavide. Distinta suerte corrió el convento de la Encarnación, que se encontraba situado en sus orígenes en la Plaza de la Encarnación a fines del XVI, habitado por las monjas agustinas de la Encarnación y junto al convento de Regina Angelorum de dominicas. Como se ha dicho, había sido fundado por disposición testamentaria de don Juan de la Barrera y su fin vendría, como el de otros muchos, con la ocupación de Sevilla por los franceses, que forzaron a las monjas a abandonarlo en 1811, y después el edificio fue demolido, pasando posteriormente a ser solar, luego mercado de abastos, después aparcamiento, otra vez solar, hasta la construcción de las dichosas setas. Tras la breve extinción de Regina Angelorum, la documentación del Hospital de las Cinco Llagas nos sigue hablando de las monjas de la Encarnación. Así lo refieren, por ejemplo, los comentarios de Diego Álvarez, aquel jurista del hospital que, al intentar hacerse con el conocimiento de privilegios, jurisdicciones y roles de los distintos cargos hospitalarios para la defensa de los derechos en las Cinco Llagas, allá a principios del siglo XVII, concretamente en 1603, nombra a estas religiosas, las monjas de la Encarnación, cuando ya había desaparecido Regina Angelorum como convento de monjas. Podría afirmarse, por tanto, que las monjas dominicas de Regina Angelorum de la Encarnación, tras su extinción, hubieron sido sustituidas por otras monjas de la Encarnación, agustinas estas, vecinas de las anteriores y coetáneas, supervivientes de los reveses de los tiempos hasta la destrucción de su convento por los franceses, pero que continúan su devoción en el convento de la Encarnación que hoy conocemos en la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Caridad, a la Catedral, junto a las murallas, barrio de Santa Cruz, el Palacio Arzobispal. O también pudo ser que desde el principio fuesen estas las que asistiesen en el Hospital de las Cinco Llagas, pero las de Regina Angelorum eran dominicas, recordémoslo. La vida en el hospital era similar a la vida en un convento de clausura para ellas con misión hospitalaria. El hospital tenía una puerta que daba a un torno llamada Puerta del Torno o del Tornillo o del Portillo, propia de los conventos de clausura donde la intimidad femenina se reserva escrupulosamente, tanto que las visitas de las propias madres y hermanas de las doncellas que viven y trabajan en esta clausura han de ser solicitadas y en las conversaciones han de estar presente siempre una madre. Si bien las monjas dominicas de Regina Angelorum cuadran perfectamente con el hábito dominico, que era el seguido por la orden y regla de San Pedro Mártir,
a la que pertenecen los administradores. Cuando estas monjas desaparecen, hay que seguir manteniendo el hospital con base a recursos humanos femeninos y capaces, como demostraban ser las monjas, y en la Encarnación seguía habiendo monjas de la Encarnación y un convento de esa advocación. Las agustinas son una orden dedicada a la enfermería y resulta muy lógico pensar que en la época nada cuadraba mejor con el hospital que la asistencia que pudieran prestarle estas mujeres dedicadas al servicio de Dios, reflejado en sus enfermos más pobres. Todo esto que hemos tratado nos lleva a pensar que las madres a las que se refieren las constituciones no son una forma de hablar peculiar del hospital y su patronato, que es el que redacta las constituciones, incardinado en Andalucía, en Sevilla, donde el uso vulgar confunde con demasiada frecuencia los conceptos monja y hermana, al igual que lo hace con los conceptos cura y sacerdote. Podemos pensar que realmente son madres, es decir, no son madres biológicas, son madres porque a las monjas regulares se las llama madres. Ni hermanas ni son, sino madres, aunque madres exclaustradas. Al menos al principio así fue, hasta que llegaron en el siglo XIX las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que son hermanas, sores, de ser, hermanas en francés, pues son una orden que nace en Francia. Las mujeres que asisten a las enfermas en el hospital y que realizan las tareas propias o relativas a las mujeres o relacionadas con las mujeres pobres y enfermas serían pues mujeres piadosísimas de absoluta confianza, seglares o monjas exclaustradas de su orden e incorporadas a la clausura del hospital. Viven en clausura poco, pero cambian de lugar. Ya no se deben sino al patronato, excepto en cuestiones especialísimas como la administración de sacramentos, y se deben a las constituciones del hospital y a la misión hospitalaria dentro de las 5 llagas. Pero su forma de vida no cambia sustancialmente, atienden desde el torno, hacen vida de comunidad, porque una gran comunidad es lo que es el hospital, y tienen labores adjudicadas a su persona. Incluso tienen novicias o postulantes, a jóvenes que sirven en el hospital en espera de dote, para casarse o tomar hábitos, a las que dirigen laboralmente y enseñan. Estas son las mujeres que las constituciones llaman hijas o doncellas. Aquí tendría mucho que decir las fundadoras del patronato Núñez Pérez para dotar a doncellas casaderas o para adoptar tomas de hábitos, de modo que profesasen como monjas las pupilas de estas madres, cabezas principales de la vida y funcionamiento en el hospital. Ya hablamos en su momento de la idea de Catalina de Rivera de socorrer al elemento más débil socialmente, mujeres pobres y enfermas, pero en el colmo de esta debilidad estaban las mujeres que además tenían como estado civil la viudez, pues igualmente veremos al estudiar la documentación que se tiene especial atención para quienes contando con cualidades suficientes pudieran ser viudas. También hay que tener presente que la condición de viuda daba acceso a poder entrar en el estado clerical, aunque la dote era algo siempre fundamental. Sin dote para el convento no queda asegurada ni la manutención de las personas ni la propia vida del convento. Es el caso del convento de Regina Angelorum y también el de otros muchos en la historia. Se habría utilizado el término madre mayor por no llamarla superiora, puesto que no ejercen vida monacal. Había que obedecerlas como a una superiora, pero sin serlo. Esto quedaba especificado expresamente y claramente en las constituciones de 1734, que son las últimas del hospital como tal, hospital de las 5 llagas. A su cargo estarían las hijas, mujeres que entran a ganar dote en el hospital
a formarse, trabajar, aprender, a labrarse un futuro. De la madre mayor se ocupan las constituciones, pero no se alude especialmente a que fueran religiosas. Sin embargo, en la documentación se alude a las monjas de la Encarnación como mujeres que sirven y atienden el hospital y que tienen licencia especial del Papa para realizar su cometido. La polisemia afecta demasiado al uso del castellano en Andalucía porque madre, aparte de tener el inherente sentido maternal, significa religiosa secular, pero también podría usarse el término aplicado a una mujer honorable al frente de un determinado oficio en el hospital. Tal es el caso de la madre mayor, que no tenía que ser religiosa, pudiendo ser una seglar competente, pues el hospital no permitía a regulares entre sus ministros ni oficiales para que no dependiesen de sus reglas, sino solamente de las constituciones del hospital, del patronato y de las órdenes del cura capellán administrador. La mujer y la enfermería como profesión a lo largo de la historia han estado estrechamente vinculadas. La mayoría de los efectivos a su servicio han sido siempre del sexo femenino, siendo esto así desde el principio de los tiempos, desde que el humano es capaz de acondicionar el medio y doblegarlo ante sí. La vinculación con la maternidad ha hecho de las mujeres una figura más sensible a los padecimientos y más diligente para su remedio, tanto en el ámbito social como doméstico. Aunque sin duda ha habido excelentes profesionales masculinos, la excepción no hace más que confirmar la regla. En la historia, las mujeres se han dedicado más a labores benéfico-asistenciales y de protección de la comunidad que el sexo masculino, más vinculado a la guerra y a la defensa de la comunidad con las armas. En la Edad Media, vemos a la mujer relevante socialmente dedicarse a la beneficencia como ejercicio de contrapunto frente a la violencia que acompañaba a los menesteres guerreros de los cabezas de familia entregados a las armas para la defensa del territorio. Ejemplo lo tenemos en Santa Isabel de Hungría. En la edad moderna no hay mejor ejemplo que el que representa Catalina de Ribera y Mendoza, empeñada en socorrer y atender a los más necesitados socialmente para que tuviesen acceso, como los poderosos, a la santidad, siendo los elementos más débiles socialmente las mujeres y en especial las más pobres, incluso más que las esclavas que tenían a su dueño como protector, razón por la cual no se admite a esclavas para ser tratadas en el hospital, sino solamente a las mujeres que no tienen medios y tienen más dificultades de subsistencia en la sociedad. Además de las damas de la alta sociedad, algunas comunidades religiosas femeninas están aplicadas especialmente a los hospitales, a la hospitalidad en general, atendiendo hospitales y también cárceles. Ya en la edad contemporánea vemos a la mujer, tanto religiosa como seglar, afanarse en dar utilidad a su labor en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Están presentes las damas de la Cruz Roja, las hijas de la Caridad, cuya labor es indispensable en hospitales, orfanatos, hospicios, manicomios, etc. Y en la propia Cruz Roja, así vemos cómo la mujer a lo largo de los tiempos, de forma particular o vinculada a instituciones asistenciales, ha tenido un papel más que preponderante en la sociedad. En el Hospital de las Cinco Llagas, las enfermas entran en el hospital, pero también en una comunidad que tiene sus reglas. Y son las enfermeras, en los sanitarios, quienes están a su servicio, pero también quienes les han de indicar lo que deben o no deben hacer, rol que cumplirán con toda la reglamentación que se exija hasta que salgan de la institución ya curadas o, en el peor de los casos, difuntas. Vemos de esta manera
como además del conjunto de terapias en función del alivio de la enfermedad o de su erradicación, hay todo un protocolo para la recuperación espiritual en una institución que no está aislada de la sociedad sevillana, por muy verenulius que fuese en jurisdicción eclesiástica con respecto al prelado hispalense y cualquier príncipe civil, y por muy extramuros que se situase al pie de la muralla hispalense. En el hospital participan tanto las personas que en él trabajaban como las que en él se asisten, las que lo rigen e incluso la población extramuros del hospital, que entra por motivo de las celebraciones litúrgicas especiales o que pasan a rendir visita a los enfermos. Al igual que existe todo un protocolo alrededor de la muerte, puerta entre la vida y la vida con mayúscula, de preparación para la muerte y de despedida de la que había de dejar este mundo para entrar en la eternidad. Sus funciones serían de matrona y ama de llaves en el hospital, una especie de gobernanta, persona revestida de ciertas cualidades como discreción, prudencia, honestidad, profesionalidad. Además, estaría al frente de las gestiones de aprovisionamiento o intendencia para la administración de raciones y menús prescritos a las enfermas. La enfermera mayor debe estar presente en las visitas del médico para saber lo que prescribe y lo que ordena y para hacerlo cumplir. También acompañará el boticario con un libro para anotar lo que se ordene necesario de la botica, y también el cura, que se presentará con una tabla blanca para asentar las comidas, cenas, dietas, gargarismos y cualquier otros remedios que haya de poner o hacer la enfermera. La madre ropera es la que se encargaba de recibir toda la ropa del hospital, como colchones, sábanas, frazadas, cobertores y otras prendas de lienzo o de paño. Debía dar cuenta de todas las prendas a requerimiento de los patronos o del administrador. Le ayudaría una moza para tareas de costura y remiendo, sin entender en otra cosa. Y esta moza estaría a su cargo. Entre las tareas laborales estaría también entregar la ropa sucia para lavar y recibirla igualmente una vez lavada. La enfermera mayor tendría a su cargo para su ayuda 5 mozas que atenderán por sala, por sus cuartos, se dice en la documentación. Y tendrán cuidado de las enfermas, estando al frente de todas ellas la enfermera mayor, de modo que no haya ninguna falta en el servicio y regalo, entendido como atención a las enfermas. Entre estos regalos, la documentación cita a las almendradas de nieve, por ejemplo. Están al cargo de esta enfermera mayor todos los platos y bandejas de estaño y demás utillajes, vasijas de cobre, las camas y ropa de las enfermas y también las propias de la casa, que se entregan a cada enferma cuando, una vez admitida, entran a sanar en el hospital. También estarán al cargo de las ropas que traen las propias enfermas cuando ingresan y que quedan en su poder hasta que salen curadas del hospital, lo cual tienen bajo inventario para poder dar cuenta de todo al patronato y al administrador. Estos son recetas actuales de almendradas de nieve, que serían el regalo que dicen las constituciones que las madres daban a las enfermas. En la visita del médico, la enfermera mayor irá acompañándole
estando pendiente de los remedios que mande hacer para cada una de las enfermas. Entre sus cometidos estará también dar aviso al barbero de quién y dónde ha de sangrar, según lo que está escrito en la tabla que se lleva para este efecto. Igualmente, será igualmente la encargada de avisar a la cocinera de las aves que se han de preparar para las comidas y de informarla de cuántas raciones de carnero, cuántas escudillas de lentejas y garbanzos, o pisto, lechuga o acelga habrían de prepararse. Todo lo cual nos da idea de las dietas que se preparaban en el Hospital de las Cinco Llagas. En la sala de enfermería hay al frente de 3 mozas una madre a la que éstas ayudan, teniendo todo el equipo el cargo de servir a las enfermas de cirugía, a las enfermas que tengan que operarse, a las que deben de atender con toda caridad, ayudándose las unas a las otras. En la panetería hay otro equipo compuesto por una madre que está al frente de 3 mozas que le ayudan en sus labores. El cometido de este equipo es tener cuidado de cosechar el trigo, cernir la harina, amasar el pan, necesario para la casa, cocerlo. Además, han de lavar toda la ropa de lienzo, tanto de la enfermería como de toda la casa. Al frente de la cocina hay una madre cocinera con la que colabora una moza y una muchacha que le ayude y guisen de comer para toda la casa. Entenderemos por moza a una mujer joven y casadera, y por muchacha a una chiquilla, a una niña mayorcita capaz de trabajar. Deberán tener especial cuidado en tener preparada la comida hecha con tiempo a las enfermas y también preparar las raciones para el resto de las personas sanas del hospital, los sanos conforme al parecer de la madre de llaves. Una mujer anciana de confianza y de probada fidelidad será la portera y tornera del hospital. Entendemos por tornera la encargada del torno. El hospital funciona como una especie de clausura. Hay tornos separando la zona de mujeres de la de los hombres y además existía un torno donde entregaban, es de suponer, de forma anónima, a niños no deseados o imposibles de alimentar por falta de medios. Las madres del hospital los remitirían después al lugar indicado, puesto que el hospital no tenía funciones de orfanato. Esta persona a cargo de la portería tendrá el cargo también de ayudar a la madre de llaves cuando le hiciese falta y estuviese desocupada. Para el cuidado del corral de gallinas y dar de comer al administrador, al cura y secretario, por el torno de arriba, debía haber una moza. La moza, la zona de mujeres, era reservada, pudiendo acceder a ella en los casos prescritos y necesarios el administrador y el patronato. En el hospital había un torno que daba a la calle y otro que comunicaba ambas dependencias, y ninguna de las mozas sobredichas podía salir del cuarto de las mujeres ni entrar bajo ningún pretexto en los aposentos que en la documentación llaman de acá fuera, es decir, fuera de la clausura de las mujeres, el área por donde transitan los altos cargos del hospital, el área de los clérigos, so pena de ser despedida. Veamos ahora una tabla de salarios según las constituciones de 1603, donde podemos comparar los sueldos que perciben las mujeres y los hombres del hospital. El administrador gana 60.000 maravedís. La madre mayor, la madre de llave, gana 6.800. 4 paneteras, a todas ellas se les da 18.000 maravedís.
a cada una 4.500. 4.488 al equipo compuesto por 3 mozas ayudantes de enfermera mayor a cada una, al equipo compuesto por la cirujana madre y 2 mozas, al equipo compuesto por la madre ropera con 1 moza y al equipo de madre cocinera con 1 moza para que le ayudase. La doncella de sala gana 12 ducados. Además de estas personas, tenían en el hospital salario y servían en la casa, aunque algunos pernoctaran fuera del mismo, el médico, el cirujano, el mayordomo, el barbero, el abogado, el escribano, el procurador de la audiencia. Las constituciones de 1624 tienen adenda de 1646 y tratarán sobre la enfermería, gobierno, visita de patrono, administrador y lo concerniente a él, al mayordomo, secretario, cura, sacristán, acólito, médico y cirujano, boticario y botica, barbero, botiller, portero, enfermero de clérigo, madre mayor, madre cirujana, madre ropera, madre agonizante, madre panetera, madre cocinera, madre portera, testamento de las difuntas, salarios y raciones. A simple vista se ve una gran evolución si en las constituciones de 1503 se especificaba el mínimo personal necesario, advirtiendo eso sí que sería necesario más personal. Ahora ya está perfectamente organizado el cuadro de la administración, de la medicina y de madres, monjas y seglares. Cuando las enfermas son recibidas y admitidas para ser curadas en el hospital, el portero debe llevarlas al guardarropa donde la enfermera mayor las vestirá con la ropa de la casa y guardará sus ropas y se les asignará cama una vez tengan puestas ya la ropa del hospital. Teniendo en cuenta que las ropas que se dan a las enfermas de cirugía no se den a las de medicina, para lo cual deben estar separadas. En estas disposiciones vemos ya prevención de riesgos laborales, como también vemos lo que hoy se conoce como gestión y administración de empresas. En un libro registro se anotará la ropa que traen y otros particulares como el nombre, filiación, etc., para que al salir a la enferma se entregue todo nuevamente. A cada enferma se le asigna cama con 2 colchones, 2 sábanas, 2 almohadas, un cobertor de paño, una frazada y para vestir una camisa y una ropa blanca y una mantellina para la cabeza, unos pantuflos para levantarse y la ropa de lienzo se le dará limpia y lavada al entrar y de 8 en 8 días se le dará ropa limpia y con la frecuencia que la enferma necesitase. Cada cama debe tener una mesilla, una bacineta de latón y un orinal a la cabecera. Las enfermeras estarán al cargo de poner de antenoche a cada una de las enfermas su servidor y de sacarlos por la mañana y lavarlos. Y cuando haya enfermas purgadas, no deberá a esta faltarle ni de día ni de noche, sacándolos cuantas veces fuese necesario. En la distribución de la comida debe haber el orden que disponga la necesidad de los enfermos. Se pronuncian ya en genérico, incluyendo a ambos sexos. El orden establecido es el que se pide, como es primero la gallina asada y luego el pollo y luego el carnero y entre tanto se le da la dieta y corta lo asado. Serán las enfermeras las que distribuyan la comida a las enfermas que tienen a su cargo según los cuartos que tienen asignados. Primero el caldo de pollo y gallina, de manera que antes que les den el pollo tengan recibido el caldo. Y luego la gallina y el carnero por su orden.
El caldo, grasas y restos que quedan en la cazuela se entiende mojado o untado en pan, se distribuye a las enfermas que tengan dificultades para comer o para masticar. Debemos entender que se desmenuza la carne para dar a las enfermas con más dificultades. La enfermera mayor dará los jarabes a las 7 y en verano a las 5, mientras que las purgas se traerán de antenoche para poderlas dar a su tiempo en la madrugada. El patronato ordena que a la hora de comer y cenar estén prevenidas las aguas que se han de beber, según el médico dejó ordenado a cada una, ya sean de cebada, macerado u otra cosa, así como vino tinto para las enfermas de cámara. Las enfermeras no se limitan solamente a la atención de las enfermas, sino que también tienen atribuciones en cuanto al mantenimiento de los cuartos o salas que les son asignados. Una prevención de riesgos incipientes marca las pautas hospitalarias. La lógica pura es la que manda sobre los actos preventivos y su aplicación da resultados óptimos. La enfermera mayor no podrá mudar ninguna enferma de su cama sin permiso del médico, ni tampoco echar ni despedir a ninguna enferma si el médico no le ha dado el alta y con la autorización del administrador. En las constituciones vemos descripción perfecta de cómo debía ser la sala de cirugía que las enfermeras debían preparar. Ítem, ordenamos que en la sala de cirugía haya una mesa grande de 4 pies que a los lados 2 sillas cerca de una ventana para que tengan sus encerados, para que las enfermas pongan sobre la mesa en un bacín de azófar las vendas y cabezales y un plato con hilas y los ungüentos que fueren necesarios y los polvos, y que esté cerca de la mesa un brasero con lumbre para calentar los aceites, emplastos e ungüentos necesarios, y que fuera de eso haya otro brasero pequeño para llevarlo de una cama a otra y 2 canastas, no salen las imágenes, y 2 canastas, una para llevar los paños limpios y otra para retirarlos una vez que estén sucios, los cuales se han de lavar con lejía y con jabón. No salen las muestras de jabón de la época que os había puesto. La enfermera mayor debe tener siempre en su poder algunas conservas que pueden ser de membrillo, calabazate, confitura o diacitrón, por si alguna enferma de noche tuviese necesidad de algún postre con agua en la noche, para darles alguno de estos postres y que beban para que no les haga daño ni el dulce ni el agua. 2 horas después de la cena, la enfermera mayor debe pasarse por la sala para ver lo que cada enferma necesita. El vino que se administre por orden del médico deberá ser de lo mejor que se pudiese encontrar, tanto si es blanco como tinto, según exija el médico. Ahora vemos una gran evolución desde las constituciones de 1503 a 1624 con adenda del 46. Ahora ya está perfectamente organizado el cuadro de administración, de medicina, de madres, monjas gerentes, enfermeras, etc. Estas constituciones atienden también al protocolo de las visitas médicas.
Se reitera que las mujeres no deberán entrar en los cuartos de los ministros. Vemos innovaciones en cuanto a horario de portería, enfermería y tornillos. Las puertas de la portería se cierran media hora después de anochecer y las llaves se llevarán al administrador para que se sepa quién viene más tarde y no lo consienta. Las mujeres de la casa han sido descargadas de ciertos empleos. Ahora hay porteros, lo que les permitirá centrarse más en las enfermas y en la enfermería. Se impone la seguridad, la prevención de riesgos laborales. En cuanto a las enfermerías y puertas de tornillo, deberán cerrarse tras la oración, la enfermería acabando de cenar las enfermas, y se llevarán las llaves con las de la iglesia y las demás de la casa al administrador, quien las entregará a hora conveniente por la mañana a uno de los porteros y al sacristán. En el verano, todo el tiempo que las enfermas estuviesen en bajo, acabada la comida, se cerrarán las enfermerías y puertas del tornillo y se llevarán las llaves al administrador, que no las dará hasta las 3 de la tarde para que a esa hora se abran las citadas puertas. A la medicina se acompañan ahora prácticas sanitarias para mejorar resultados en la salud de las enfermas. Se legisla sobre otra figura femenina que, más que personal de la casa, es una ayuda externa. Pues si alguna de las enfermas llegan a la puerta del hospital solicitando ser atendidas, trajese algún niño de pecho, el administrador deberá encargarse de buscar un ama que lo críe durante el tiempo que su madre permanezca curándose en el hospital. El salario del ama se establece en 16 reales al mes. A partir de ahora se establece en las constituciones de 1624 que la madre mayor debe ser elegida por el patronato y ser una persona principal y de gran satisfacción, discreta y prudente. Debe ser profesional y tener las cualidades idóneas para atender a las enfermas y a los pormenores de la madre enfermera. Controlará los gastos y tendrá las llaves de las despensas, donde se guardan las provisiones del hospital, que entregará por cuenta y razón al botiller y oficina donde se gaste. Tendrá también a su cargo el corral de gallinas y dará cuenta de todos los huevos que se pongan, entregando los necesarios al botiller, y a la cocina entregará cada día los pollos y gallinas necesarios. Hará las almonedas de los vestidos de las difuntas, que se adjudican a quien ofrezca mayor precio, y el dinero obtenido lo pondrá en un cepo cuya llave está en poder del administrador. La madre mayor debía ser obedecida por las demás mujeres que están en inferior jerarquía laboral y estaba en todo bajo el mando del administrador. Visitará ordinariamente las enfermerías para ver si las enfermas están bien servidas y atendidas, comprobar si tenían limpieza, la limpieza que el patronato procura, y estar al tanto de las faltas que se encontrasen, para que dé cuenta al administrador para que las remedie. Tendrá también la facultad de visitar todos los oficios de las mujeres e inspeccionará cómo se hacen, enseñando ella misma cómo se hacen. El patronato encarga a esta persona que vele por la honestidad y la clausura de las mujeres de la casa, y para que la ayude tendrá una doncella. Deberá haber una enfermera mayor en las enfermerías de medicina, ayudada por 5 hijas. La enfermera mayor tendrá cuidado en el trato de las enfermas y que las hijas las traten con mucho amor, dicen las constituciones, y ejecuten con mucho cuidado y puntualidad las unciones, servicios y demás remedios que el médico ordene.
Asistirá siempre a las visitas del médico y repartirá la comida a las enfermas personalmente, debiendo acudir con caridad a las necesitadas. Las faltas que encuentre las debe comunicar al administrador, que será el que ponga remedio, y también se encargará de bajar con el médico a recibir a las enfermas de nuevo ingreso, a las que acompañará y les señalará sus camas. Realmente las enfermeras en el Hospital de las Cinco Llagas son una avanzadilla del feminismo, al trabajar en un medio en el que solo había prácticas, tratados, instrucciones dirigidos a enfermeros hombres, considerándose a las mujeres como meras auxiliares o ayudantes de médicos y enfermeros. Las mujeres profesionales o vocacionales estaban dando pasos de gigante en la conquista de derechos sociales, profesionales, igualitarios y de dignificación de la mujer en la ciencia y en la vida. En el cuarto de cirugía deberá haber una enfermera a la que ayuden dos hijas que asistirá con caridad a las enfermas de cirugía. La madre cirujana era en realidad una enfermera destinada a quirófano o a atender enfermas pre- y postoperatorio, bajo las órdenes del cirujano, que en el tiempo se confundía con el barbero. Sería el responsable de que se ejecutasen los remedios que el cirujano ordenase, asistiendo con la enfermera mayor a repartir la comida y debiendo pedir lo necesario para el mejor servicio. Bajará con el cirujano también a recibir a las enfermas recién ingresadas y las acompañará y les dará cama. La misión de este departamento se entendía como la manipulación mecánica de las estructuras del cuerpo humano con un fin médico para sanar, bien por medio de diagnóstico, terapéutica o pronóstico. El ejercicio de la cirugía tenía riesgo. Los cirujanos tenían poca instrucción. La cirugía no formaba parte, en la época que tratamos, Renacimiento y principios de la Edad Moderna, de la educación médica en la universidad. Además, la Iglesia prohibía a los clérigos el ejercicio y la práctica quirúrgica. En el Renacimiento se consiguen considerables avances. Ambrosio Paré, considerado padre de la cirugía, cambia el modo en que se trataban las heridas, pasando del aceite hirviendo a una emulsión que fabrica con yema de huevo, aceite rosado y trementina. Con su pócima las heridas no dolían, no se inflamaban ni se tumoraban. Con el tiempo irán desapareciendo las academias y reales colegios, impartiéndose las enseñanzas en la universidad, a la par que se asiste a la unificación definitiva de médicos y cirujanos. El Hospital de las Cinco Llagas fue pionero y referente a nivel mundial. Las constituciones de 1624 mandan que en la ropería del hospital haya otra madre que reciba por inventario toda la ropa del servicio de las enfermerías y de los ministros de la casa, tanto lienzo como lana, y se entregarán por cuenta y razón, o sea, por inventario, toda la necesaria para el servicio de las enfermas. En su compañía tendrá una hija y entre las dos coserán y remendarán toda la ropa del hospital. Ambas harán los colchones, lavarán la ropa de la persona del administrador y de los clérigos, con cuidado y aseo también la ropa de la iglesia. Para que en todo lo posible se ayude al consuelo y remedio de las enfermas de la casa, el patronato estima que debe haber una madre que ayude a bien morir. Será de tal virtud y celo como requiere tal ministerio, y ella asistirá acompañando a las enfermas desde que el médico las mande olear, animándolas y consolándolas.
Las enseñará la doctrina cristiana a quien lo necesite. Y si alguna enferma quisiere confesar, se encargará de llamar a cualquier hora del día o de la noche al cura que estuviese de semanero. En la panadería y horno de la casa deberá haber otra madre asistida de 4 hijas que la ayuden. Amasará y recibirá por cuenta y razón el trigo y con la misma cuenta y razón deberá entregar el pan cocido al botillero. Este equipo estaría encargado de lavar la ropa de las enfermerías y criados de la casa. La recibirá por cuenta y razón de la madre ropera y la entregará con la misma cuenta y razón. En realidad no hay una madre cocinera, son 2 madres y 2 hijas. Veamos. En la cocina debe haber una madre, asistida por una hija, que con toda caridad y limpieza guise todas las comidas necesarias de las enfermerías y las deba tener dispuestas para la hora que la madre enfermera les pidiera. También ambas se encargarán de preparar la comida de todos los criados del hospital, pero para preparar la comida del administrador y de los clérigos, así como la de la madre mayor, se encargará otra madre y otra hija que también debían encargarse de lavar la ropa de misa de ellos. En la puerta que llaman del tornillo portillo habrá de haber una madre que haga oficio de portera, a la cual el patronato encarga el cuidado de esta puerta, cerrarla, abrirla a sus horas y cuidado también de que no entre ni salga nadie sin previa orden del administrador. Y para que los clérigos no tengan que entrar en el cuarto de las mujeres con ocasión de sus comidas, el patronato encarga a esta madre portera que traiga la comida de estos a la puerta y en ella se la dé a los clérigos. Juana Núñez Pérez, devota sevillana por sí y por su hermana Ana, en la cláusula de fundación del patronato para dotar a muchachas a tomar estado, declara que es mi voluntad y lo que fuere la de la dicha mi hermana, de nombrar y nombro por patronos perpetuos de este patronato y capellanía y obras pías de él, para siempre jamás, al Hospital de la Sangre, extramuros de la ciudad de Sevilla, y a su administrador, que es o fuere para siempre jamás, y a los señores priores, que es o fuere para siempre jamás, en él, en su nombre, representando el mismo hospital, y a los señores priores que en todo tiempo fueren del convento de Santa María de las Cuevas, del convento de San Jerónimo de Buenavista y del convento de San Isidro de la Orden de San Jerónimo, extramuros de esta ciudad, para que todos juntos sean patronos perpetuos de dicho patronazgo y capellanía. Les daba la misma facultad y poder que ella misma ostentaba para regir y gobernar, dependiendo de ellos la asignación de capellanes y el nombramiento de las muchachas a las que se asignasen las dotes para profesar como religiosas o para casarse. Seguía los pasos de Catalina de Ribera, pero Juana ya había visto actuar al patronato. Ni administradores ni patronos podrían alterar, cambiar ni quitar ninguna de las disposiciones testamentarias del patronato, ni aun cambiarlas por otras que entendiesen como mejores. Las doncellas de dote permanecían el tiempo estipulado, que era 3 años, y unas salían del hospital y otras se quedaban de forma permanente para ser madres, enfermeras o en ocupaciones propias de la casa. El patronato entregó unas 600 dotes en poco más de 2 siglos y contribuyó a la ciencia, dotando para la formación en el hospital y el empleo o para la toma de estado. Doña Juana, sin duda, había sido testigo de algún pleito ganado por el patronato con el concurso de la Santa Sede. Así que esto es una de las cosas que intenta evitar.
Recordemos que el patronato consigue expulsar a la familia fundadora del hospital del patronazgo y supervisión que la fundadora y la voluntad fundacional les asignaba. Doña Juana Núñez Pérez dispone que los patronos no podrían intentar cambiar lo dispuesto con el concurso de la Santa Sede Apostólica. Y llegado el caso, la fundadora dejaba dispuesto que lo mismo que los había nombrado, en el momento de este incumplimiento, quedarían privados del patronazgo. El administrador del hospital debía, pues, ocuparse de ser la cabeza de la cobranza de bienes y rentas del patronazgo y capellanía, debiendo administrar y distribuir la renta conforme ordenaba el documento fundacional. De esta responsabilidad liberaba a los padres patronos para no gravarlos con cargas anejas a las que ya tenían, limitando sus quehaceres para con el patronato a la inspección de las cuentas y todo lo referente al gobierno y administración. El patronato concedió un importantísimo número de dotes, parte de ellas destinadas a doncellas que trabajaban en la Fundación Piadosa Hospitalaria de las Cinco Llagas. Atendía también otras obras caritativas, destinadas al sostenimiento de familias, a la memoria y alma de las hermanas Ana y Juana Núñez Pérez. Ambas otorgaron poderes en 1617 para atestar, siendo Albacea la hermana que muriese en último lugar. También Luis de Palencia, cura de San Vicente, y el hermano de Ana y Juana, Jerónimo Núñez, aunque también tenían otro hermano que había fallecido en 1610, Luis Núñez Pérez. Ana muere enseguida y en 1620 es cuando Juana establece el patronato. Fallece en 1622 y su albacea testamentario sería su sobrino, el licenciado Juan López de los Olivos. Era un patronato de capellanía, dotación de religiosas y otras obras pías. Permitió continuar la labor que iniciara Catalina de Rivera, de formación y amparo de mujeres que atendían a otras, pobres y enfermas, que tendrían la posibilidad a su vez de ingresar en la obra piadosa, formándose y trabajando en el hospital, preparándose para la toma de hábitos o para ser madres de familia. Muchas gracias. Sí. Bueno, damos paso a la siguiente ponente, que es Margarita González Ortiz. Ella es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, catedrática de Física y Química de Enseñanzas Medias. Tiene sus cursos de doctorado en Didáctica de las Ciencias en la Universidad de Ginebra, cursos de formador de formadores en las universidades de Málaga y Sevilla. Es coordinadora del Servicio de Renovación Pedagógica de la Junta de Andalucía y actualmente colabora en cursos de máster y participación en asociaciones hispanistas divulgando la historia y la ciencia. Cuando quiera, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, en primer lugar quería hacer una pequeñísima introducción de que cuando se me traspasó este encargo, ¿no? Mi primera frase fue: hoy, ese capítulo escondido de la historia de la ciencia, y así salió el subtítulo. Hablando con María, salió inmediatamente el subtítulo. Entonces ya me puse manos a la obra y he descubierto cosas que no podía imaginar, francamente. Vamos a ir analizando distintas cosas. Si hablamos de la ciencia y de las mujeres españolas, hay que contextualizar dos cosas. Lo primero, ¿qué es la ciencia? La ciencia no surge de la noche a la mañana, la ciencia no cae del cielo. Primero tenemos que hablar de técnica. Lo que la humanidad primero se plantea es hacer cosas, el arte, ¿no? Esa técnica va a ser los primeros desarrollos de la humanidad, dando lugar neolítico y paleolítico, la técnica de la piedra. El fuego va a jugar el papel fundamental.
porque con el fuego podremos acceder a los alimentos, sobre todo a los metales que nos van a ser tan importantes en el desarrollo de nuestra civilización, y la rueda. Podemos ver en esas fotos que he añadido, pues la mujer en el Neolítico, lo mismo que el hombre, cazaba. La mujer no estaba metida en la cueva barriendo la cueva, estaba leyéndolo en un libro precisamente, y ahí vemos un montón de actividades en las que la mujer colaboraba perfectamente. Lo que conocemos como ciencia no comenzó en las universidades, comenzó fuera de las universidades. De hecho, muchas de las cosas que hoy conocemos primero eran como números circenses, se hacían en la calle, sobre todo cosas de electricidad, de calor, eran espectáculos. La palabra ciencia, ¿qué significa realmente? Conocimiento, va a tener la propiedad que tiene ahora prácticamente en el siglo XX, porque todavía incluso en el XIX, luego ya veremos alguna cosa más. ¿Qué ámbitos históricos tenemos de actuación femenina? Pues estamos hablando del papel de la mujer. Hay que situarlo histórica y luego geográficamente. Históricamente, pues la mujer va a estar totalmente relacionada con todas estas actividades que son todas fundamentales. Ese fuego tan importante, el cuidado del fuego va a venir de la mano de las vestales. Dentro de las vestales, entonces se cuida ese fuego, porque si lo perdemos tenemos que volver a hacer fuego de aquella manera con los palitos, y el fuego era importantísimo, y tanto que hay que tener pues, un templo para cuidarlo. La agricultura y ganadería, ya hemos pasado al ser humano sedentario, ya no estamos nómadas. Para poder dar ese paso es fundamental la agricultura y la ganadería. ¿Qué papel va a jugar ahí la mujer? Fundamental. Precisamente alrededor de su hogar va a ser donde va a tener esas plantas que va a ir cuidando y seleccionando, y esos animales que le van a servir para facilitar la vida. Y podemos profundizar mucho más, porque ahí hay una selección que se va a hacer dentro de la agricultura ganadería, y va a ser ella protagonista principal de esa selección de esas plantas y animales. Eso nos va a llevar inmediatamente a la producción de alimentos. De todo eso hay toda una técnica que va a permitirnos alimentarnos, preparar esos alimentos. Hay que vestirse, tenemos no solamente la piel de los animales, sino que vamos a hacer tejidos con las plantas. Y aparece la medicina, que como se ha estado viendo, es importantísimo el papel de la mujer desde los preliminares. Entonces, igual no podíamos hablar de medicina, pero es el cuidado de las personas, el cuidado del cuerpo, tanto para estar sano como para la belleza. Ahí he puesto unos ejemplos de los verbos que acompañan en todos estos ámbitos de manera más significativa, desde cocinar, conservar los alimentos, eso es importantísimo. Ahí juega un papel fundamental la sal, el aceite, el vinagre, cuando se obtiene a partir del... Y eso, ¿quién lo va a hacer? Sí, no, también estaría, pero lógicamente está totalmente relacionado con el papel de la mujer. Teñirlos, hemos hablado de los tejidos, esos tejidos hay que teñirlos, hay que limpiarlos, hay que decorarlos, etc. Todas esas actividades están en la actuación, dentro de la actuación femenina. En todo esto, todo era ciencia, no se llamaba ciencia, pero todo es ciencia, son conocimientos útiles, tienen que estar presentes de esas descubridoras en muchísimos de esos procesos. He hablado antes de la limpieza, he dejado ahí de este punto lo del jabón, que también ha habido algo que se ha comentado del jabón, pues precisamente, ¿quién va a obtener el jabón? Como de hecho podemos seguir obteniendo hoy en día, yo lo sigo haciendo, a partir de la sosa, que a su vez se obtenía de los minerales, y del aceite. Esa es la reacción que se llama saponificación, y de esa manera se obtiene el jabón, ese jabón que es fundamental. Hay otra cosa que también está ligado con esto de la limpieza, que es la colada. La colada, ¿quién la ha hecho, por Dios? ¿Y qué es la colada? La colada es la ceniza que se pone sobre un paño, debajo está la ropa que se quiere blanquear, se echa el agua caliente, se va colando y todo eso va blanqueando la ropa. Y seguimos utilizando la palabra colada, pero ya no colamos, pero efectivamente eso era. Destilaciones y amalgamas. Las destilaciones, aparatos necesarios para obtener pues, extractos de plantas, el alcohol, etc.
Las amalgamas para los metales, utilizar mezclas de metales para decorar, para utilizarlo en utensilios, para todo eso. Fabricación de cristales, probablemente fue totalmente fortuito, pero seguro que era cerca del ámbito del hogar, en donde al calentar, al hacer fuego en la arena, en el desierto, justamente se obtiene el vidrio, porque es la sílice. Y teñirlos es añadir minerales que le dan los colores. Manipulación de hierbas medicinales, aquí volvemos a hacer redundancia con el aspecto de toda la medicina, en donde el papel femenino es importantísimo. Y quiero destacar una de las técnicas, que es el baño María, pues es debido a María la Judía. Es otra manera de ralentizar el proceso, y todo esto está muy relacionado con la alquimia, con la búsqueda de la piedra filosofal, con el elixir de la vida. Ellas eran alquimistas, igual que ellos. Ellas no eran brujas, porque además las brujas no existen, y desde el tiempo del inquisidor Alonso de Salazar se decretó que las brujas no existen. Aquí se había juzgado solamente un caso interesante, pero sin embargo aquí los procesos fueron escasísimos, mientras que, por ejemplo, pues en Alemania se queman 80.000 brujas. Entre otras, estuvo buscada y perseguida, no sé si al final la quemaron o no, porque hay documentos que dicen que sí, que no, la madre de Kepler, que por eso Kepler tuvo que pasarse toda la vida huyendo por toda Europa, huyendo de las guerras de religión entre protestantes, entre luteranos, calvinistas, presbiterianos, etc. Bien, ¿y dónde todo ese conocimiento se va a almacenar, desarrollar, etcétera? Pues va a ser en la Universidad de Salamanca, en donde vamos a concentrar el lenguaje, la gramática. Luego aparecerá la Universidad de Alcalá de Henares, también importantísima, y la Universidad de Sevilla, pero hay que darle su sitio a la Universidad de Salamanca. Y ahí tengo que hablar de la gramática, que es el estudio científico de la lengua. Es verdaderamente un estudio científico, que lo hace Nebrija. Pero resulta que tenemos dos catedráticas, entre otras, que van a propagar todo ese conocimiento. Tenemos a Luisa de Medrano, catedrática en Salamanca, el lenguaje es el instrumento con el que construimos el pensamiento, y a la propia hija de Nebrija, catedrática en Alcalá de Henares. Ahí tengo la Universidad de Salamanca, y aquí tengo a Beatriz Galindo, porque no eran casos excepcionales, sino que había bastantes más que eran doctas. Tengo a Beatriz Galindo, la Latina. Este monumento está en el barrio de la Latina, en Madrid, precisamente, porque me va a servir de enlace con la gran reina, con Isabel la Católica. Esa revolución científica que siempre se habla del siglo XVI, es que resulta que en el territorio español ya existía esa revolución científica en el siglo XV. Y esta mujer, tan preparada, porque estaba preparada en todos los aspectos, sí fue capaz de creer en esa aventura, que nos llevaría, buscando las especias, nos llevaría primero al descubrimiento de un nuevo continente, que nos dará una gran riqueza de ida y vuelta, de ideas, de plantas, de animales, de todo, de absolutamente todo. Y luego, ya en los tiempos de Carlos, será el descubrimiento de dar la vuelta al mundo. Eso será, cambió el mundo. Descubrimos América, dimos la vuelta, cambió el mundo, cambió la concepción del mundo. Fue la demostración experimental de la redondez de la Tierra. Ahí, además de estar Isabel, tengo una foto de instrumentos. Esos instrumentos ya estaban aquí en el siglo XV. Esos instrumentos de navegación, esa es la técnica necesaria para poder navegar. No se puede navegar sin tener esos conocimientos. Y primero se hace una navegación de cabotaje, de cabo a cabo, pero cuando vamos a descubrir, nos vamos a lanzar a la mar océana, necesitamos tener unos conocimientos de astronomía. Sin eso no podemos lanzarnos a la mar océana. En este mapa que hay a la derecha es el que se creía, ¿no?, que el mundo se acababa, no que se acababa, sino que ahí estaba, sí que se sabía la redondez de la Tierra, pero sin embargo se pensaba que estaba rodeado de agua, metida como en otra esfera de agua, y que claro, cuando llegaran allí pues iban a encontrar, no se sabe, ¿no?, dragones y cosas así. Pero bueno, Magallanes y Elcano, primero Colón,
y Magallanes Elcano demuestran, hacen cambiar el mundo, cambia el mundo. Esa extensión científica por todo el territorio español la he querido plasmar en algunos de estos mapas, en donde nombro la cantidad de instituciones que se fundan, ¿no? Primero, hospitales, muchísimos hospitales, quiero recordar del orden de 1000 y pico, y también leí que concretamente en Lima la sanidad y las instalaciones sanitarias hospitalarias eran superiores a todo lo que podía haber en el resto del mundo conocido. Universidades, ahí tengo los mapas, en unas universidades, en otras universidades por todo el continente, secas para acuñar la moneda. Habíamos descubierto unas maravillosas minas de plata que van a permitir la generalización del uso del real de A8 por todo el mundo, y ese intercambio de plata con Asia fue fundamental, y también he ilustrado en este otro mapa el viaje del galeón de Manila, cuyo problema principal fue precisamente el tornaviaje. Se iba, con dificultades se iba, pero el problema más grave fue siempre el tornaviaje, que por fin fue descubierto por Urdaneta, las corrientes necesarias para volver. Bien, en todo ese territorio las mujeres van a jugar un papel fundamental, porque desde el principio las mujeres iban a América. Y voy a resaltar estos campos que son importantísimos, claro. En la medicina, no he podido dejar de decir que desde el siglo XIII ejercen ginecología en la escuela de Salerno, bajo la corona aragonesa. Y de ahí podemos seguir abundando. Naturalmente, la medicina, además de todo lo que hemos dicho de plantas medicinales y tal, está el ejercicio de la medicina en relación con la fisiología femenina, en relación con la ginecología, en relación con la reproducción. Es importantísimo, es nuestro aseguro de supervivencia. En la geología, las mujeres son muy buenas coleccionistas científicas de rocas, cosa que nos va a permitir, pues eso, aumentar el nivel de conocimiento de este campo, y en América descubrir un montón de nuevas rocas. En astronomía, que he dicho antes lo importantísima que es, no hay nadie mejor que ellas para el inventario y clasificación de estrellas hasta nuestros días. Y en botánica, otro campo importantísimo, tanto para el conocimiento de la ciencia como para la medicina, son ellas las buenas dibujantes de flora y fauna, también para la zoología, pero hablo de la flora ahora. Acaba de haber, y creo que todavía está en Madrid, una exposición ahora mismo en el Jardín Botánico acerca de las científicas dibujantes de flora de América, ahora mismo. Aquí he querido resaltar pues, Isabel Barneto, mujer almirante, Sor Juana Inés de la Cruz, la gran escritora, y a Catalina Bustamante, la primera maestra. Ese monumento está en Cáceres, era de Extremadura, aparte de fundar colegios para las niñas pobres y toda esa cosa. ¿Qué ocurre a partir del siglo X? Quiero hablar primero, en el Imperio Romano. Sí, no había una cierta poca libertad, etc. Pero sí que es verdad que cuando el cristianismo se declara como religión oficial, se instaura el matrimonio entre iguales. Ese matrimonio entre iguales da a la mujer unos derechos económicos y jurídicos que se va a mantener esa situación hasta el siglo XVI. Es decir, en la Edad Media no había esa situación de sometimiento, de no sé qué. Realmente, bajo mi punto de vista, yo creo que eran tan libres o tan poco libres como podían ser los varones. ¿Qué ocurre en el siglo XVI? ¿Por qué hay una involución, tratado ya en muchos escritos, desde el siglo XVI al XIX? Hay una gran involución. Aparece el cisma protestante. La mujer pasa a segundo lugar. Textual, tengo bastantes más. Ocurre que no podemos hacer esto tan largo, pero he cogido alguna cosa. Por ejemplo, de Lutero, 1522. La mujer pasa a segundo lugar. Son débiles y enfermitas y se desgastan por tener hijos, se cansan y mueren. Eso no importa.
Tengo muchísimos más textos espeluznantes. En el siglo XVIII la situación va a empeorar con la Ilustración y la Revolución Francesa. Tenemos escritos espeluznantes acerca de esa degradación, ¿no? De Kant, de Hegel, de Schopenhauer, de Rousseau, tengo más todavía, de personas a lo mejor no tan súper, que he cogido los más importantes porque me parecen eso, digno de resaltar. Y en el Código Civil de Napoleón, en 1804, consagra el principio de inferioridad de la mujer, estableciendo la diferencia de acceso a los derechos de ciudadanía en base a su estatus civil. Siglo XIX. Esa influencia francesa va a llegar a España en detrimento de la mujer. Luego aquí van a mostrar matices. El primer matiz importante es esa mujer que va a América, y esa mujer en América, a partir de eso, del siglo XVI, tiene una libertad de hacer de todo, porque efectivamente tenemos mujeres que han sido almirantes, capataces, han sido ricas hacendadas, han manejado, incluso tengo una registrada que tenía su propio ejército en Perú. Ahí es una figura de cómo la situación de la mujer ha ido tan para atrás que eso, que las quemas de brujas, ¿no? Por toda Europa. Tengo también todo el número de las distintas quemas en distintos países europeos. Yo quiero resaltar a estas tres. Para mí son las tres, hay más, son víctimas de la Ilustración. En primer lugar tengo puesta a Émile de Châtelet. Me tardé mucho en descubrir a Émile de Châtelet, muchísimo, están escondidas, lo saben. Resulta que ella es la que trae toda la física de Newton de la isla al continente, en sus tertulias, y ella preparadísima, ¿no? No obstante, esa física de Newton, a su vez, tengo también los documentos, está basada en otros libros que salieron de la península ibérica y que luego eran libros de cabecera de Newton. Newton era muy alquimista, muy alquimista. Bien, Émile de Châtelet es la que va a traer toda esa física, la traduce, y resulta que se la publica Voltaire a su nombre. Y entonces la Madame de Châtelet, pues eso, hay que ir buscándola y registrando. Ella muere muy joven, 42 años creo recordar, un embarazo que no debería haber ocurrido porque tenía prescrito que no se volviera a quedar embarazada, y su amante era. En fin, sin comentario. Lo que me gustó a mí muchísimo cuando la descubrí es una cosa que yo estudiando física siempre me la había preguntado: cómo pasamos de la dinámica de Newton, cómo pasamos a la energía, que fue lo más importante que ocurrió en todo el siglo XIX, hablo tanto de física como de química. Pues el paso es ella. El paso es ella, y no lo cuentan ni siquiera en los libros de texto. Bien, por eso digo que es una víctima de la Ilustración. La otra es Marianne Lavoisier, Madame Lavoisier, casada con su apellido de casada, con Lavoisier. Ella era la que le traducía a él todos los textos de química, en aquel momento todavía hablaríamos más de alquimia todavía, a Monsieur Lavoisier. Era ella, traducía textos de la China, era una mujer preparadísima. Y es una víctima, bajo mi punto de vista también, porque a Lavoisier lo guillotinan, ¿no? En la época de terror de Robespierre, pues la République, la Pas de Soie de Savane, decía Robespierre, y entonces guillotinan a Lavoisier. Ahí, fíjense que dice sabios, no les llama científicos, les llama sabios. Y precisamente en la época de la Revolución, Marat se refiere a Lavoisier en sentido peyorativo, diciendo que es un científico. O sea que encima, en esa parte de la historia, no solamente no hablábamos de ciencia o de científicos, sino que encima lo utiliza como peyorativo. Hablan de sabios. Y a la otra persona que quiero destacar, pero en vez de ponerla a ella, que su foto es súper conocidísima, he puesto su casa en Varsovia, totalmente reconstruida, claro, porque Varsovia sabemos cómo quedó. Esto fue uno de mis viajes. Pude ver todo, igual que en Francia también vi todo lo que tiene que ver con ella. Entonces, ¿por qué la pongo aquí? Pues la pongo porque también es una víctima, en el sentido de, y por más de una cosa, la he puesto por más de una cosa. Una víctima porque efectivamente cuando luego está en Francia, pues resulta que no tiene
no es reconocida por la Real Academia. Un asunto que ocurrió, ella fue totalmente censurada y la otra parte masculina no, estando ella viuda, y se referían a ella diciendo la sabia, les llamaban la sabia, es decir, no se utilizaban términos científicos. Y la otra cosa por la que tengo aquí a María, que ya no es porque no tiene que ver con el victimismo, sino con las habilidades científicas de las mujeres. Pues María había estudiado antes de venir a Francia, no lejos de ahí, yo también estuve, en un instituto de agricultura, es donde había estudiado. María, cuando viene a Francia, ya tiene una edad, no tiene 18 años, pero ha estudiado, podríamos decir, una formación profesional, una especie de peritaje en analítica, en análisis. Y yo he pensado, digo, claro, eso es lo que hace que María pueda descubrir el radio y el polio. Porque hay que tener una técnica minuciosísima de poder hacer análisis y una paciencia infinita para, a partir de todas aquellas toneladas de preplenda que pidieron en Francia, ponerse a llegar a obtener la mínima cantidad de radio. Por eso las tengo puestas a las tres aquí. Hay más, naturalmente, tanto más científicos como más víctimas, pero estos tres casos me parecen a mí muy importantes, ¿no? Están relacionados con la física, con la química, con la física moderna, con la física y la química, ¿eh? Bien, dentro de todo ese prestigio de la ilustración, quería leer entre esto y esto el texto de Kant. Tengo más, pero el de Kant me gusta leerlo. Kant escribe en su libro Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, en 1764, escribe: una mujer letrada que tenga la cabeza llena de griego, como la señora Dacier, o que sostenga profundas discusiones sobre mecánica, como la marquesa de Châtelet, tendría además que tener barba, porque así se expresaría mejor la imagen de pensadoras sesudas por la que luchan. No tiene desperdicio. Era Kant, y tengo más cosas, pero bueno. Hablando de... Sí, estoy en pleno siglo XIX. Resulta que en el siglo XIX, bueno, tenemos a Darwin, la teoría de la evolución. Ahora resulta que esa teoría de la evolución sirve para demostrar la inferioridad femenina, basada en la evolución natural. Pero eso Darwin lo dice también, Bueno, y sus seguidores, no digamos, que sus seguidores encontraron la piedra filosofal. Dijeron, esto es a lo que nos vamos a agarrar para demostrar definitivamente la inferioridad. La mujer no ha evolucionado. Solamente los blancos, rubios, altos son los que han evolucionado. A finales del siglo XVIII, todos los estudios científicos del cerebro se enfocan en la inferioridad de las mujeres. Se dedican a medir cerebros de una manera, para mí, ya enfermiza, me ha parecido. Tengo los nombres de todos los que lo hicieron punto por punto, como haciendo esas medidas van a demostrar lo que ellos quieren demostrar. Es decir, justificar los genocidios. Lo que quieren es justificar los genocidios que durante todo el siglo XIX han hecho en todas sus colonias. Estamos hablando de Inglaterra, Alemania tenía, Alemania, etcétera, todos los países civilizados europeos, los colonialistas, auténticos colonialistas. En los estudios científicos enfocados a eso, porque hacen un saco común en mujeres, pueblos no germánicos, porque claro, los germánicos son ellos, que son los altos, los seres superiores, y las clases sociales más bajas. Bueno, en los no germánicos, por supuesto, están los indios, los negros, los mestizos, los mulatos, todos, ¿no? Para no ponerlo tan largo. Y las clases sociales más bajas, y se quedan así de contentos. Claro, todo esto está avalado por el determinismo de Lutero, es decir, está en el campo del protestantismo perfectamente acomodado. La superioridad masculina crece con la escala social. Ellos además deciden que conforme más alto está la escala social, pues el hombre está por encima, más todavía, o sea, se agranda la diferencia. La ignorancia de la fisiología, yo pienso, ¿no?, que la ignorancia, pienso que es una cosa que es muy razonable, que la ignorancia de la fisiología femenina es la que hace que desemboque en toda pseudociencia, como pasa con las teorías de Freud, con la teoría de Freud, como la de la histeria. Hasta el año 1952 la histeria estaba considerada como una enfermedad. Lo del varón castrado y todas esas cosas que tiene Freud, ¿no?
No se permite a las mujeres acceder a la ciencia por inferioridad e inaptitud, para luego demostrar que no consiguen logros por incapacidad. Eso ya ha sido mi corolario. Las tesis que manejan estos señores es tamaño del cráneo es igual al cerebro, cerebro igual a la mente y la mente a la psique. Entonces, en el momento que ellos han visto que el cráneo es eso, mayota, pues está clarísimo. Con eso lo han demostrado todo. Ahí está Freud tratando buscando el racismo científico, yo personalmente he encontrado cosas muy, muy interesantes respecto del racismo científico, es decir, cómo los científicos, entre comillas, se dedican a manipular la teoría de la evolución. Yo nunca había visto la teoría de la evolución bajo ese punto de vista, nunca, y cómo les sirve para justificar el racismo y el genocidio, y de paso meter a la mujer en el mismo saco. Esa búsqueda que he hecho yo de racismo me ha llevado al sexismo científico. Dentro de capítulos de libros que he visto, pues efectivamente el sexismo científico es otra manera más de racismo. Penetrar en España. Sí, claro, nosotros no estamos fuera de él. Sí que tuvimos lo de América, que lo de América es un capítulo importantísimo que nos tuvo. No vamos a decir más que, pero sí que hay un ida y vuelta, porque también fueron y vinieron, y eso también repercute. Incluso yo he pensado que hasta qué punto tiene que ver todo esto con que las mujeres españolas y hispanas no perdemos nuestro apellido y las europeas sí, no sé, lo dejo ahí. Nosotros, bueno, también seguimos las leyes del Código Napoleónico, pero aún así había resistencia. En 1855 se decreta la ley Moyano, donde la instrucción es universal, obligatoria y gratuita. En el medio rural existen escuelas mixtas y también existían las escuelas de amigas, ahora luego pondré la foto, porque es una cosa muy linda. Y quería antes hablar de Gregorio Marañón. Ya estamos a principios del siglo XX, en donde textualmente nadie puede sostener hoy en día que la esencia de la masculinidad sea superior a la de la feminidad. Sostenía que las diferencias en la vida de ambos sexos dependen de la opción hormonal, del cráneo. Según eso, hay animales que tienen un cráneo más grande, ¿no? Estas fotos quería poner. Una escuela rural. Yo es que las he visto, que las he vivido, porque mis tías eran maestras rurales y yo estaba en un pueblecito que tenía en los años 50, 60, 6 alumnos tenían algunas de mis tías. Y la otra foto es una recreación de una escuela de amigas, que eran las que había los cortijos, y esta foto la he cogido yo en el Museo Pedagógico de Huelva, que es una maravilla, ya he dicho paso. Tienen una escuela entera recreada, tienen de todo, pero esto, claro, yo no lo sabía. ¿Qué es esto? Pues esto es como una habitación, una sala, en un cortijo, en donde las niñas vienen con su sillita, con su costurero, y una mujer allí les enseña a leer, a escribir, a coser, otras cosas, y se llamaban escuela de amigas. Tanto es así que tengo una amiga, compañera, de Ayamonte, que también ha estado en unos pueblos de calañas, eso, muy rurales, ¿no? Y me decía, es que no sé, había escuela de migas. Digo, no eran migas, eran amigas. Entonces, personas que hayan vivido esto, puede que recuerden lo de las migas, son amigas. Es una cosa, una amiguita, claro. Es una cosa muy tierna, me parece a mí una cosa muy bonita. Pasamos al siglo XX, y aquí ya sí que voy a hablar de ciencia y de científicas. Quiero recalcar otra vez que desde el 16 al 19 fue un retroceso terrible para las mujeres. El 19 fue el de máximo retroceso, pero en España no duró mucho. Sí que es verdad que pienso que por eso el siglo XX ha tenido que ser el de... Claro, decir que resulta que había un montón de cortapisas por todos los sitios y desde mi punto de vista sin justificar, ¿no? Lo que he puesto antes, ¿no? Si no valían, pues bueno, pues para que encima, o sea, no las dejan estudiar porque no valen y luego dice, claro que no valen. Bueno, vamos a ver si nos aclaramos. Seguimos. He querido resaltar aquí un poco, bueno, universidades públicas, que las mujeres podían asistir con permisos oficiales durante ese periodo de tiempo, hasta 1910. Las primeras fueron las tres que tengo en cuenta, que son en medicina. Elena Maseras, Dolores Aleu, Cristina Caset.
Otra vez sí. Y tiene un resultado en instituciones privadas cuando se abre la institución libre de enseñanza para todos los sexos y cómo se dan becas de estudio al extranjero en la Junta de Ampliación de Estudios, de la JAE. En 1915 abre la residencia de señoritas, dirigida por María de Maeztu, y en 1920 abre el laboratorio Foster, por la doctora Foster. Tenían mucha relación con Estados Unidos, y en esa época es el eslogan es las sin sombrero, y en este caso las del laboratorio Foster, porque se incentivaron muchas carreras de mujeres químicas ahí, las sin sombrero y con bata. Pues los libros de texto que yo he tenido en mi carrera, resulta que cuando me leo todas estas cosas de distribución de la enseñanza, encuentro a los autores de esos libros de texto que yo he tenido de física. El Catalán, el Cabrera, el Palacios, el Bru, lo mismo. Y luego hay otro tema que quería señalar únicamente, que bueno, que en la institución libre de enseñanza sí que es verdad que hay muchísimas cosas, pero claro, he escuchado, he leído y creo que es verdad que era en realidad muy elitista, pero también es verdad que estamos en una época en donde no podemos hablar como hablamos ahora, ¿no? Es todo muy difícil, pero era muy elitista. Ha habido otras instituciones educativas en el siglo XX que no han sido tan elitistas. Pues, por ejemplo, en este sitio donde estamos, porque yo conocí alumnos de este sitio cuando era la Universidad, en donde niños pobres eran varones. Tengo amigas que han ido a la universidad laboral en Zaragoza, en otro sitio, porque había femeninas y masculinas, en donde estos niños pobres, pecados, porque eran buenos estudiantes, salían con su, pues, no sé, un aprendizaje, una maestría, un aprendizaje, etc. Ahí he puesto el claustro de la institución libre de enseñanza, tal vez fuera de un instituto escuela. Ahora no recuerdo, porque cogí la foto, me gustó mucho, que un claustro. Ahora voy a poner una serie de aportaciones por áreas de conocimiento, la inmensísima mayoría son siglo XX, pero he cogido algunas, siempre falta gente, por supuesto, porque hay muchas, pero voy resaltando por lo menos una porque me haya parecido como más interesante. Entonces, por áreas de conocimiento. En matemáticas, quería resaltar a la que está ahí en la foto, Ángela Ruiz Robles, que fue la pionera del IBI. Y voy a resaltar a Clara Grina, que es contemporánea totalmente nuestra, que es profesora de matemáticas en la universidad. Yo he tenido el gusto de verla en charlas que ha dado de divulgación científica, muy interesante. También ha salido en ese programa de Orbita Laica en televisión, también la llevaron. Y ella es la descubridora de esta figura, de esta forma geométrica, que se llama el escutoide. En el campo de la física, ahí tenemos meteoróloga, cristalografía, tenemos física del estado sólido. Quiero decir una cosa, en cristalografía también las mujeres son buenísimas, porque cristalografía es una de las ramas de la física que necesita más meticulosidad. No quiero decir que no haya hombres que lo sepan hacer, pero hay un porcentaje alto que yo estudié física, y una de las asignaturas de la cristalografía, y verdaderamente la profesora que estaba en el laboratorio reunía todas esas características. Luego ahí tenemos dos personas que han colaborado en lo del bosón de Higgs, que es de los últimos grandes descubrimientos en física moderna, Teresa Rodrigo y Alicia Calderón. Aquí he fotografiado a Piedad de la Cierva porque, bueno, pues trabajó con rayos X con Julio Palacios, libro de los que yo conozco y que fue un gran físico de la institución libre de enseñanza. Y he puesto a una compañera mía porque efectivamente ha hecho un trabajo maravilloso, Adoración Rueda Rueda, en microelectrónica. Ya está jubilada, tiene una edad. Entonces ella ha sido la que, pues para mí ha sido la pionera en la microelectrónica en el CSIC, que actualmente el edificio está en la Cartuja.
se puede visitar. Yo he llevado a los alumnos también, porque a los alumnos les encanta, además los alumnos se enteran de todo esto, estupendamente. En química yo quiero resaltar a esta señora. Esta señora se llamaba Isabel Oín. La quiero resaltar, era de Cardona. Yo vivo actualmente en el término municipal de Cardona, o sea que tengo muchas ligas digamos, la química. Resulta que fue directora del Instituto Murillo, donde yo estudié, del 41 al 45. En aquel momento el Murillo puede que ni siquiera estuviera todavía en donde yo estudié. Yo estudié en lo que hoy es Escuela de Danza, en el pabellón de la Argentina del 29. Y puede que en esa época, tendría que buscarlo, puede que en esa época aún no estaba el Murillo en donde yo estudié. Hoy en día está el Diacol, en donde hay unas fotos, al entrar en el hall del instituto, unas fotos enormes, en donde está ella. Y donde está mi compañera que acabo de nombrar y otra compañera que voy a nombrar. O sea que están reconocidas. Pues aquí quería ver, y además ha sido profesora de don Manuel Losada Villasante, premio Príncipe de Asturias. Tenía que haber sido Nobel, como muchísimos otros que tenían, y otros y otras que tenían que haber sido Nobel. Losada Villasante ha sido catedrático de biología en la Universidad de Sevilla cuando yo estudiaba. Llevaba el departamento, ese departamento suyo fue absolutamente pionero en el descubrimiento del ciclo de la fotosíntesis. Cuando yo estudiaba todavía no se tenía claro el carbono, el oxígeno, qué cosas hacían en la fotosíntesis. Bueno, pues ellos lo descubrieron aquí, en esa época. Mi carrera fue en 70-75, pues por esa época. Y seguimos. Por todos esos motivos, y porque ella lo vale, la quise resaltar. Tenemos ahí muchas más. Casi todas, que si es la primera doctora, que si es la primera directora, la directora de la Junta de Ampliación de Estudios. A esta la llamó María Curie. Cuando María vino a Madrid, cuando vino a España, se fijó en ella. Estaba en la institución de enseñanza y la reclamó para que fuera a trabajar a París. En biología he resaltado a María Ángeles Alvariño porque se sale de... Las demás son mucho botánica, genetista, bioquímica, tal, pero esta es oceanógrafa. Entonces digo, mira, aquí tenemos que nombrar, bueno, todas, ¿no? Pero está Margarita Salas, que la hemos perdido hace relativamente poco, la bioquímica que trabajó también con Ochoa y que descubre el ADN polimerasa. Y he puesto también una compañera mía, que es otra de las que está fotografiada, Isabel López Calderón, genetista. Medicina. Lo he dejado casi para final, pero no porque sea lo menos importante, naturalmente. Aquí tenemos alguna ginecóloga, pero es curioso que tenemos bastante oftalmólogos. Trinidad Arroyo, la primera, oftalmóloga. Luego tenemos más. Y están las enfermeras de antes. Aquí la primera enfermera de aviación. Y luego damas auxiliares de la División Azul. Abrieron brecha, abrieron un campo nuevo, totalmente nuevo. Y he puesto otras dos compañeras mías, oftalmólogos, una en el Macarena y la otra del Virgen de Rocío, jubiladas ya, pero las dos han sido profesoras de buenísimos, ellas buenas y buenísimos oftalmólogos que tenemos, que disfrutamos de Sevilla. Yo empecé con muchas preguntas cuando me las hice a mí misma, ¿no? Lo primero es qué era la ciencia, qué ámbito me iba a mover, etcétera, y ya decidí, bueno, pues explico lo que es la ciencia, me voy a mover en el ámbito de la calidad, todo lo que pueda, y al final me surge, ¿cómo puede ser que tantas mujeres brillaron en España? Tantas mujeres brillaron, y eso que estaban totalmente sometidas, excluidas, etcétera. Y luego, como a los alumnos les podemos preguntar que cuántas conocían y que por qué piensan que esa información no es tan conocida hoy en día. Y yo sigo insistiendo, si partían de la base de que no tienen el cerebro desarrollado y no la dejan estudiar, ¿no? Luego como lo corroboran, claro, no han hecho, que es mentira, que no han hecho nada. ¿Cómo han podido hacer tantas cosas? Y he terminado mi intervención. Muchísimas gracias, Margarita.